Y echa los brazos arriba, cara de buen bailador. Echa los brazos arriba si quieres bailar mejor. Dile que no voy, que no voy, que no vaya. Dile que no voy a la fuente por agua. Y este baile es tan alegre, para mí que estoy de luto. ¿Todo bien? Bien. Pues si te apetece, hacemos ahora una pequeña entrevista. Venga, vamos. Vamos. Dile que no voy a la fuente por agua. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí, bueno, curiosa, ¿qué me vas a contar? Así que, bueno, lo primero que me gustaría saber un poco cómo te describes tú a tú mismo, como persona, como artista. Pues yo básicamente soy un producto de las circunstancias, porque me dedico un poco a... Mi trabajo básicamente consiste en coger elementos que hay a mi alrededor de la tradición para construir una casa nueva, un discurso nuevo. Evidentemente el medio pues me obliga a ser de una determinada manera. Y tu medio de crear es la música, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué instrumento usas? Porque yo he escuchado por ahí que tú usas muchos instrumentos muy típicos aquí de la región de León, ¿o no? Sí. Yo utilizo muchos instrumentos, pero básicamente probablemente los dos principales que uso para componer o para encontrar esos otros discursos que te digo son la flauta, porque es el instrumento que mejor domino, y luego el buzuki, porque es un instrumento polifónico y entonces me permite el pensamiento de armonías. Entonces con esos dos elementos suelo construir una serie de ideas que luego igual los traspaso a otros instrumentos. Vale, ¿y tú cuándo has empezado de hacer música? Sí, ¿cuándo has empezado? No sé exactamente, me acuerdo cuando empecé a tocar, eso sí, pero a crear música, a pensar una música o a intentar pensar una música nueva, no recuerdo exactamente el momento. A tocar empecé muy de pequeño, porque una vez en mi familia íbamos mucho a ver a mis abuelos, ¿no? Yo de hecho vivía temporadas con ellos y nos juntábamos toda la familia a comer y en esas comidas, en esas sobremesas, que aquí son muy largas en León, las sobremesas son largas, pues un día alguien sacó una flauta que había en un cajón por allí y yo era un chavalín así muy pequeño y quería tocarla, pero nadie me dejó, se la fueron pasando entre todos y no me dejaban tocarla. Y entonces cuando se fueron a dormir la siesta, ¿Tú listo? yo cogí la flauta y estuve intentando tocar. Pues esa fue de las primeras veces que empecé a tocar y a raíz de ahí, como no me salió muy bien, yo intentaba tocar y veía que no acertaba, pues me pensé, pero ¿cómo no voy a ser capaz yo de tocar? Y entonces robé la flauta. Se la robé a mis abuelos, la flauta. No le dije a nadie nada y me la llevé para casa y estuve intentando tocar hasta que conseguí pues sacar unas notas. Entonces ahí también te diste cuenta que la música es como es tu gran afición, se dice, ¿o no? Tu gran pasión. No me di cuenta ahí. No. Es que en mi familia se cantaba mucho, entonces la música era como un ingrediente más, ¿sabes? Sí. Que estaba por ahí continuamente. Y entonces pues hice uso de él, en ese caso con la flauta, pero si no, pues cantando canciones con mi abuela que cantaba mucho, en general con la familia. Y fue mucho tiempo después que empecé a tener un interés más serio por el asunto. Pero por los primeros años pues era un divertimento como otro cualquiera. Vale, y tú entonces lo que estoy entendiendo, tú vienes aquí de León, no Sí. vienes de la ciudad, vienes de pueblo, vienes de un pueblo, ¿no? Sí, bueno, yo nací en León, Sí. pero la vida sí, la hice mucho en el pueblo. Entonces, bueno, los movimientos, pero lo que viste en el pueblo te está influyendo mucho en tu arte, en lo que estás haciendo. ¿Entiendes mi pregunta? Sí, ¿no? sí, la entiendo perfectamente. Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Pero no sé si tanto porque fue en el pueblo, sino porque podía haber sido en la ciudad exactamente igual. Porque hay un pozo en mi familia, y como en la inmensa mayoría o como en muchas familias
de aquí de la provincia, hay un pozo de esas tradiciones antiguas, no solo musicales, también de otro tipo, ¿no? Y ese pozo, pues, efectivamente, pues, te va marcando, porque es un poco... esos materiales te enseñan a poner el nombre a las cosas. Y este pozo, estás hablando de un pozo, ¿vale? Sí. Este pozo, entonces, ¿tú crees que influye mucho al movimiento cultural que hay aquí en León, que es como algo especial que solamente se encuentra aquí? ¿Hay como características que caracterizan la cultura leonesa que quizás también vienen de este pozo? Bueno, ese pozo o otros pozos diferentes no es único de León, le hay en otras zonas. Es verdad que diferente, pero lo hay en otras zonas e incluso en algunas con mayor salud. Por ejemplo, en el sur, pues la música flamenca o tal, pues tiene mucho desarrollo y además tiene apoyo, tiene mucha tradición, etcétera, etcétera. Pero, a ver, no sé, como yo aquí se me divide la mente, ¿no? Ya, okay, vale. Pues, no sé cómo decirlo, mi lado que piensa más en la antropología, pues cree que sí que hay ciertas conductas, ciertos dejes, ciertas cosas que son peculiares de aquí y que se tienen precisamente por ese pozo. Como pasa en la inmensa mayoría de los sitios. Vamos. Sí, eso sí. Entonces, ¿cómo caracterizas tú aquí la cultura leonesa o el movimiento cultural que hay aquí? ¿Cómo lo ves? Sí, eso. ¿Cómo veo el movimiento cultural? Bueno, esa es una pregunta. Lo veo que es amplísimo. Hay muchísima actividad cultural de todo tipo, no solo musical. Musical, literaria, teatral, escénica en general, o sea, hay muchísima cantidad y muchísima variedad también. Entonces, ¿ves como aquí León como ciudad, como una ciudad muy creativa, ¿o no? Y la gente que hay aquí se mueve y, bueno, ¿tú crees que aquí el público, por ejemplo, tú eres músico, ¿cómo ves tú el público aquí en León? ¿Tú crees que recibe bien lo que estás haciendo, lo entiende, lo que quieres transmitir? Yo creo que sí, yo creo que en general el público es bastante benévolo. Hay veces que no le gustan las cosas, pero bueno, no es como en el oeste, que te tiraban botellas. Pues igual uno te dice, me gusta poco, y ya está. Sí. El público en general, mi experiencia como músico, me dice que públicos hay de todos los colores, en todos los sitios. Hay cosas, igual la cosa que tú sospecharías que no tendría cabida bajo ningún concepto en no sé qué lugar, de repente pues hay alguien que le parece magnífico. Y lo contrario, y algo que crees que jamás va a fallar, que eso, le va a gustar a todo el mundo, de repente pues hay alguien que llega y dice, ostras, pues, ¿cómo se te ha ocurrido hacer esa bobada? Quiero decir, hay público para todo. Hay público para todo. Sí. Entonces, para ti aquí en León, tú lo ves como un buen escenario para ti, ¿no? Para tu música que tú estás haciendo, ¿te sientes entonces bien acogido aquí? Yo es que en ese sentido tengo una ventaja, y es que la música que yo hago, como tiene que ver con la tradición, pues también se ve afectada por la emoción. O sea, hay más factores que el puramente artístico. También está el identitario, etcétera, etcétera. Y el nostálgico. Entonces yo tengo esa suerte, ¿no? Que mi público hay veces que igual puede ser alguien que le gusta mucho el folk, pero también puede ser alguien que no le gusta el folk, pero le interesa la música tradicional de León. Sí. O puede ser alguien que no le interesa la música tradicional, no le interesa el folk, pero recuerda a su abuela que cantaba esas canciones, o le suena, o simplemente se siente identificado con ellas. Entonces, eso hace que yo tenga un público más amplio. Y al tener un público más amplio, pues hombre, siempre es más benévolo. Siempre hay más que son benévolos. Ok, vale. Y tu música. Entonces, ¿qué quieres transmitir con tu música? Porque lo que tú estás diciendo, que tienes un público muy amplio, porque también estás haciendo música que la gente puede, por ejemplo, conectar recuerdos con ella. Entonces, ¿cuál es como tu gran objetivo de la música? Pues mi gran objetivo es una buena pregunta. A ver, no sé yo prefiero tener pequeños objetivos. O pequeños objetivos. Es que quizás la pregunta es como, es una gran pregunta. No sé si hay solamente un objetivo, que no deberías tener solamente uno, quizás mejor. Claro, tengo varios. Pero bueno, a ver, el más
el más a mano, pues es el de intentar construir con esos materiales que yo te digo, de la tradición, un discurso nuevo, pero enraizado en esa tradición. Porque a mí me parece muy interesante, que hay la gente que a veces que escucha música no se da cuenta de estas cosas, pero a mí me parece muy interesante cómo está construida la música tradicional. Aparentemente es como muy rudimentaria, pero cuando te sumerges un poquitín en ella, de repente te das cuenta de que de rudimentaria nada. Tiene una riqueza increíble. Yo diría que la música es casi como la biodiversidad que hay en la península ibérica. O sea, la música de León, me refiero. Sí. Y entonces me interesa, porque todos esos estructuras, todas esas armonías, todos esos modos que se usan, que son muchísimos, van como poco a poco deteriorándose y convirtiéndose en cada vez menos. ¿Sabes? Entonces a mí me interesa coger esos modos, esas estructuras, que hay, me atrevería a decir que cientos de estructuras, y no solamente ponerlas a la vista de la gente, que eso igual le interesa a otra gente. A mí, sobre todo, lo que me interesa es utilizarlas como fuente de inspiración y como ingredientes para elaborar ese nuevo discurso. Ah, mira, qué bien. Entonces, lo mejor sería ahora, para acabar con la entrevista, si me enseñas un poco tu música. Tenemos aquí la pantalla, perfecto. Tenemos aquí y un disco, así que si quieres, enséñame un poco la música y muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Nada, vamos a escuchar una música aquí. Y echa los brazos arriba, cara de buen bailador. Echa los brazos arriba si quieres bailar mejor. Dile que no voy, que no vaiga. Dile que no voy a la fuente por agua.